Hermanos, buenas noches, bienvenidos a la segunda clase del curso de Introducción al Nuevo Testamento. Hemos estado ya observando algunas verdades, algunas cosas que para nosotros deben quedar claras en relación al Nuevo Testamento. Hemos visto que ninguna de las cosas que sucedieron con anterioridad al Nuevo Testamento sucedieron de manera casual, sino que Dios de manera providencial guió toda la historia hasta el cumplimiento de la venida, la presentación humana de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo movió imperios, preparó culturas y alineó la historia para enviar a su Hijo, quien sigue gobernando hoy. Esto para nosotros tiene también una aplicación práctica porque se nos da la certeza, se nos da la certeza de que el Señor guía la historia. El mismo Dios que movió imperios, preparó culturas y alineó la historia para enviar a su Hijo, sigue gobernando hoy. Tenemos entonces la certeza de que nuestra vida no está al azar. Nuestra historia no es caótica y nuestro presente está bajo la providencia divina. Así como Dios preparó el mundo para la primera venida de Cristo, también está preparando todo para su retorno glorioso. Por tanto, dijimos en la clase pasada, el creyente vive con confianza sabiendo que la historia tiene un propósito y ese propósito tiene un nombre, Jesucristo. Hoy vamos a estar viendo el cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo. El cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo. La consumación de las promesas eternas en la persona y obra del Hijo. Una de las cosas que tenemos que comprender en relación al Nuevo Testamento es que hay una unidad redentiva en toda la Escritura. Hay una unidad redentiva en toda la Escritura. Uno de los pilares fundamentales de la teología bíblica es la afirmación de la unidad orgánica de la Escritura. La Biblia no es una colección fragmentada de libros independientes, sino una sola historia redentiva que encuentra su centro, su coherencia y su culminación en Cristo. El Antiguo Testamento no es un sistema incompleto ni un conjunto de relatos desconectados. Es la preparación divina para la revelación plena del Hijo. Cada promesa, cada tipo, cada profecía apunta hacia una realidad mayor que aún no había sido plenamente manifestada. El Nuevo Testamento, entonces, no introduce un plan nuevo, sino que revela el cumplimiento del plan eterno de Dios. No contradice, sino que confirma. No reemplaza en esencia, sino que lleva a su plenitud todas las cosas. Esto es fundamental para nuestro conocimiento. Esto significa que si leemos el Antiguo Testamento sin Cristo, nos quedamos solamente en la sombra. Leerlo a la luz de Cristo es contemplar la gloria de Dios. Las promesas de Dios son el eje del Antiguo Testamento. Desde los primeros capítulos de la Escritura, Dios establece un patrón: promesa, cumplimiento. Promesa, cumplimiento. Después de la caída, Dios anuncia la primera promesa redentiva en Génesis 3:15, lo que ha sido llamado el protoevangelio, la simiente de la mujer que vencerá a la serpiente. Este anuncio no es simbólico ni abstracto, es el inicio de una línea mesiánica que se desarrollará a lo largo de toda la historia bíblica. A partir de ahí, las promesas se intensifican. A Abraham,
una descendencia y bendición para todas las naciones. A David, un reino eterno. A Israel, restauración y redención. Estas promesas no encuentran su cumplimiento final en figuras humanas limitadas, sino en una persona específica, Cristo. El apóstol Pablo lo afirma con claridad. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Así dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Esto significa que nuestra fe no descansa en promesas inciertas, sino en promesas cumplidas en Cristo. Por eso es que Dios se valió de tipos y sombras como anticipación a la realidad. El Antiguo Testamento está lleno de figuras que anticipan la obra de Cristo. Estas no son coincidencias literarias, sino diseños intencionales de Dios. El sistema sacrificial, por ejemplo, que no quitaban el pecado en sí mismos, sino que apuntaban hacia el sacrificio perfecto. Cristo es el verdadero Cordero. El sacerdocio, que también es una sombra, ¿no? Porque mediante los sacerdotes, estos sacerdotes mediaban entre Dios y el pueblo, pero eran imperfectos. Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Cristo es la realidad. También vemos el templo. El templo era el lugar de la presencia de Dios. Cristo es el verdadero templo, donde Dios habita plenamente. Él es el tabernáculo de Dios, Él es la habitación de Dios. Y luego también encontramos en Éxodo también figuras, sombras. La liberación de Egipto anticipa una liberación mayor, la redención del pecado. Desde la perspectiva bíblica, estos elementos son tipos, es decir, realidades históricas que apuntan hacia una realidad superior, Cristo. El Antiguo Testamento no solo debe ser leído históricamente, sino histológicamente. Voy a repetir eso. El Antiguo Testamento no solo debe ser leído históricamente, sino histológicamente, porque Cristo es el verdadero cumplimiento de Israel. Repito esto, Cristo es el verdadero cumplimiento de Israel. Otra vez, esto también es fundamental. Una de las verdades más profundas es que Cristo no solo cumple promesas individuales, sino que encarna la historia misma de Israel. Donde Israel falló, Cristo triunfó. Israel fue llamado hijo. Cristo es el hijo perfecto. Israel pasó por el desierto. Cristo vence en el desierto. Israel quebrantó la ley. Cristo la cumple perfectamente. Cristo es el verdadero Israel. Ojo con lo que estoy diciendo. Esto está claramente especificado en la Biblia. Cristo es el verdadero Israel, el representante fiel que cumple el propósito que el pueblo no pudo cumplir. Entonces, nuestra salvación no descansa en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad perfecta de Cristo. ¡Wow! Nuestra salvación no descansa en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad perfecta de Cristo. Nuestra fidelidad viene a ser una respuesta a la fidelidad de Dios para con nosotros. Cristo además viene a ser el cumplimiento de la ley. La ley no fue dada como un medio de salvación. La ley no podía salvar a nadie, sino como una revelación del carácter de Dios y de la incapacidad del hombre. Con ese propósito la ley fue dada para que el pecado abundase, dice la Escritura. Entonces Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Cristo vino a cumplir la ley. Cristo cumple las demandas divinas.
Cristo cumple las exigencias de la ley y Cristo cumple el propósito de la ley. De la perspectiva bíblica, se conoce como la obediencia activa, pasiva de Cristo. La obediencia actuó perfectamente. Cristo vivió perfectamente. A esto se le denomina obediencia activa. Y la obediencia pasiva es Cristo murió en lugar nuestro. Los profetas los profetas no solo denunciaban el pecado, sino que además anunciaban la esperanza. Ellos hablaron de un siervo sufriente, ellos hablaron de un rey justo, ellos, ellos estuvieron siempre pendientes, anunciaron un nuevo pacto y una restauración futura, y una restauración futura. Esto fue todo lo que los profetas llegaron a hacer. Además, todas las profecías convergen en Cristo. No todas se cumplen en su primera venida de manera completa, pero todas encuentran en Cristo su centro. Cristo no es una posibilidad interpretativa, es la clave interpretativa de toda profecía. Él es el cumplimiento. Todo se cumple en Cristo. El Antiguo Testamento anticipa un pacto superior, no basada en tablas de piedra, sino escrita en el corazón, no basado en sacrificios repetitivos, sino en un sacrificio perfecto. Cristo inaugura este nuevo pacto mediante su sangre. Este pacto no depende del esfuerzo humano, sino de la gracia soberana de Dios. El creyente vive bajo la gracia, no bajo la condenación. Otro aspecto importante en relación al Nuevo Testamento es la universalidad del cumplimiento en Cristo. La universalidad del cumplimiento en Cristo. Aunque el Nuevo Testamento se desarrolla principalmente en el contexto de Israel, su propósito siempre fue universal. En Cristo, la promesa se extiende a todas las naciones. El Evangelio no es étnico, es global. Repito, el Evangelio no es étnico, es global. La iglesia está llamada a proclamar un Evangelio para todos sin distinción. Y Cristo viene a ser el centro. Él es el mensaje y Él es la finalidad. Cristo viene a ser el centro. Él es el mensaje y Él es la finalidad. El cumplimiento en Cristo no es solo un tema teológico, es el eje de toda la revelación. Cristo es el cumplimiento de la historia. Cristo es el contenido del mensaje. Cristo es el propósito final. Como un predicador decía, Cristo no solamente es el mensaje, es el método de la evangelización. Cristo es el propósito final. Todo converge en Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura tiene un solo hilo conductor: la gloria de Cristo
en la redención. Toda enseñanza bíblica debe llevarnos a Cristo. Voy a repetir eso. Toda enseñanza bíblica debe llevarnos a Cristo. Esto de llevarnos a Cristo significa de que todo debe ser visto a la luz de quién es Cristo y cuál es su propósito, lo que Él hizo. Esto debe ser claro para nosotros. El Antiguo Testamento, entonces, no es una historia incompleta, sino una historia en espera. Y el Nuevo Testamento no es un inicio, sino una consumación. Déjenme repetir esto. El Antiguo Testamento no es una historia incompleta, sino una historia en espera. Y el Nuevo Testamento no es un inicio, sino una consumación. Cristo es la respuesta a cada promesa, la realidad detrás de cada sombra, la verdad que da sentido a toda la escritura. La verdad que da sentido a toda la escritura. Por tanto, el creyente no solo debe estudiar el cumplimiento, sino vivir a la luz de ese cumplimiento. Ya no vivimos en expectativa, sino en realización. Wow. Ya no vivimos en expectativa, sino en realización. No estamos viviendo en las sombras, sino en la realidad. Wow, este es realmente extraordinario, maravilloso. Ya no estamos esperando una promesa incierta, sino que descansamos en una obra consumada. Y en medio de todo esto, una verdad resplandece con claridad eterna. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Alabado sea Dios. Estas son cosas que a veces en las iglesias locales no toman tiempo para tomar en cuenta. Y entonces los creyentes no tienen un buen fundamento de fe. Cuando nosotros vemos los evangelios tienen propósitos específicos. Cuando decimos los evangelios estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Porque esa también es una denominación que le damos a estos primeros cuatro libros de la Biblia, los evangelios. Y eso no significa que la Biblia no sean los evangelios y que las epístolas no sean los evangelios, no. Significa que estamos usando una denominación específica para categorizar a los primeros cuatro libros de la Biblia que hacen un retrato de nuestro Señor. No son una biografía, son retratos del Rey. Son retratos del Rey. Hay una revelación multiforme de Cristo en la proclamación apostólica. Hay una revelación multiforme de Cristo en la proclamación apostólica. Los evangelios son proclamación, es una proclamación, no solo narración. Los evangelios son una proclamación, no solo narración. Los evangelios no deben ser entendidos meramente como biografías en el sentido moderno. No fueron escritos con el propósito principal de registrar cronológicamente la vida de Jesús, sino de proclamar quién es Él. Cada evangelio es un testimonio inspirado que presenta a Cristo desde una perspectiva particular, pero con una unidad esencial. Revelar que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Salvador del mundo. No son relatos neutrales, sino declaraciones teológicas cargadas de intención divina. No buscan simplemente informar, sino transformar. Desde una perspectiva bíblica, los evangelios son medios de gracia. Los evangelios son medios de gracia, instrumentos a través de los cuales Dios comunica vida espiritual a su pueblo. No leemos los evangelios solo para conocer datos sobre Jesús, sino para encontrarnos con Él. La unidad, podemos encontrar en los evangelios la unidad en la diversidad. Cuatro voces,
un solo Cristo. Cuatro voces, un solo Cristo. Dios, en su sabiduría, no nos dejó un solo relato de la vida de Cristo, sino cuatro. Esto no es redundancia, sino riqueza. Cuatro perspectivas, cuatro énfasis, un solo mensaje. Cuatro perspectivas, cuatro énfasis, un solo mensaje. Los evangelios no se contradicen, se complementan. Los evangelios no se contradicen, se complementan. Algunos piensan que han encontrado contradicción en las narrativas que los evangelistas, Mateo, Marcos o Lucas o Juan, hacen en algún momento determinado al relatar alguna historia en particular. Pero esta contradicción es aparente, no es real, porque cuando uno indaga y profundiza en el estudio de los textos aparentemente contradictorios, encuentra su complementación y no su contradicción. Porque los evangelios no se contradicen, se complementan. Cada una ilumina aspectos distintos de la persona y obra de Cristo. Por eso decimos que los evangelios son un retrato de Jesús y no una biografía. Así como una joya refleja la luz de diferentes maneras, según el ángulo desde el cual se observe, los evangelios reflejan la gloria de Cristo desde distintas dimensiones. Debemos leer los evangelios en conjunto. Debemos leer los evangelios en conjunto, permitiendo que cada uno enriquezca nuestra comprensión de Cristo. Permitiendo que cada uno enriquezca nuestra comprensión de Cristo. Es interesante ver cómo muchos hermanos piensan y se imaginan a Jesús de un solo modo. Por ejemplo, una persona que lea a Marcos va a encontrar a un Jesús dinámico, a un Jesús que está en continuo movimiento, pero cuando lee a Mateo, no encuentra a un Jesús en ese tipo, encuentra a un Jesús con características que complementan las características mostradas a través de Marcos. Y así sucesivamente, lo hace Lucas y lo hace Juan. Es decir, podemos ver cuatro aspectos distintos de la misma persona. Cuatro aspectos, es la misma persona, pero con cuatro aspectos distintos. Que eso es una forma de poder entender y conocer a la persona de Jesús, al cual a veces nosotros miramos desde un solo aspecto y no vemos los otros aspectos que la Biblia narra con el propósito de enriquecer nuestra comprensión de él. Los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan son los que nosotros tradicionalmente llamamos los evangelios. Estos se agrupan en dos categorías: los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan de manera separada. ¿Por qué se llama sinópticos? Porque comparten una estructura similar, narran muchos de los mismos eventos y presentan una perspectiva más narrativa del ministerio de Jesús. Presentan una perspectiva más narrativa del ministerio de Jesús. Por, por, podemos ver, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que tiene un enfoque más teológico y reflexivo, enfatizando la identidad divina de Cristo con mayor profundidad explícita. Esta diferencia no es contradicción, sino complementariedad. Complementariedad. Los sinópticos nos muestran lo que Jesús hizo. Juan nos lleva a comprender quién es Él en su esencia. El conocimiento completo de Cristo requiere tanto la narrativa de sus obras como la comprensión de su identidad. Repito, el conocimiento completo de Cristo requiere tanto la narrativa de sus obras como la comprensión de su identidad. Esto es fundamental,
Nosotros a veces pretendemos, con falta de humildad, que conocemos a Jesús plenamente. No, tenemos que conocer más y más y más de Jesús. Hay mucho que todavía ignoramos de él. Y profundizando las escrituras, vamos a tener una mejor y mayor comprensión de quién es él. Vamos creciendo. El propósito teológico de los evangelios. Cada evangelio tiene un propósito claro: conducir al lector a la fe. El evangelio no solo como historia, es proclamación redentiva. No sé si he seguido grabando. Permítame ver. Sí, creo que sigo grabando. Bendito sea Dios. Lo que pasa es que hubo un momento en que parece que se nos fue el internet, ¿no? Entonces, pero parece que ya tenemos ahí la grabación. Bendito sea Dios. Necesitaba asegurarme. Muy bien, entonces tenemos que también comprender el propósito teológico de los evangelios. Cada evangelio tiene un propósito claro: conducir al lector a la fe. El evangelio no es solo historia, es proclamación redentiva. El propósito es presentar a Cristo, confrontar al pecador, llamar al arrepentimiento e invitar a la fe. El Evangelio, según Juan, lo expresa claramente. Estas cosas se han escrito para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por tanto, los evangelios no son opcionales en la vida cristiana, son esenciales. Yo me he encontrado con creyentes que menosprecian la importancia que tienen los evangelios y creen que las epístolas tienen mayor importancia. Esto es falta de entendimiento. Es más, los evangelios fueron escritos posteriormente a la existencia de algunas epístolas que ya habían sido escritas. Entonces, hay una gran importancia en su estudio. Los evangelios no son opcionales en la vida cristiana, son esenciales. Leer los evangelios debe llevarnos a una respuesta de fe, adoración y obediencia. Por otro lado, tenemos que ver a Cristo en los evangelios, en una revelación progresiva y plena. Tenemos que ver a Cristo en los evangelios, en una revelación progresiva y plena. En los evangelios vemos una revelación progresiva de Cristo. Al inicio, muchos lo ven como maestro, profeta, sanador, pero progresivamente se revela como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Señor de todo. Esta progresión también ocurre en la vida del creyente. Conocer a Cristo es un proceso que se profundiza con el tiempo. No debemos conformarnos con un conocimiento superficial de Cristo. Permítame repetir eso. No debemos conformarnos con un conocimiento superficial de Cristo. Estamos llamados a conocerlo más profundamente. Estamos llamados a conocerlo más profundamente. El reino de Dios es el tema central de la Biblia, de los evangelios. El reino de Dios es el tema central. Uno de los temas predominantes en los evangelios es el reino de Dios. Cristo no solo vino a enseñar, sino a establecer su reino. Este reino no es político, no es territorial, es espiritual y eterno. Permítame repetir también eso. Este reino no es político, no es territorial, es espiritual y eterno.
se manifiesta en la salvación de los pecadores, la transformación del corazón, la autoridad de Cristo sobre todas las cosas. El creyente no solo recibe salvación, sino que entra en un reino y vive bajo el gobierno de Cristo. Tenemos que siempre tener presente la obra redentora de Cristo como el centro del mensaje, la obra redentora de Cristo como el centro del mensaje. Debemos tenerlo presente en las enseñanzas que emitimos, las enseñanzas que compartimos, en las conversaciones que tenemos, en los planes que trazamos, en la forma como vemos el mundo. Todo debe ser visto a la luz de su plan redentivo como el centro del mensaje. Aunque los evangelios contienen enseñanzas, milagros y parábolas, todo converge hacia un punto central, la cruz. Aunque los evangelios contienen enseñanzas, milagros y parábolas, todo converge hacia un punto central, la cruz. Cristo vino a morir. Su muerte no fue un accidente, no fue una tragedia inesperada, fue el cumplimiento del plan eterno de Dios. La cruz es el corazón del Evangelio. Sin ella no hay redención. Sin ella no hay redención. Y la resurrección confirma la victoria definitiva. Toda nuestra fe descansa en la obra consumada de Cristo. La autoridad de Cristo en los evangelios es fundamental. Los evangelios muestran a un Cristo con autoridad absoluta, autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre el pecado, autoridad para perdonar. No es un maestro más, es el Señor. Cristo no solo es Salvador, es Señor. Y como Señor demanda obediencia. Los evangelios también muestran distintas respuestas a Cristo. Fe, lo que produce salvación, o rechazo, lo que produce condenación. En algunos casos, duda, necesidad de revelación. En otros casos, religiosidad, que es una oposición. Esto revela que el Evangelio siempre produce una reacción. Nadie permanece neutral ante Cristo. Cada persona debe responder, creer o rechazar. Los evangelios son el fundamento de la vida cristiana. Toda la vida cristiana encuentra su fundamento en lo que los evangelios revelan. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué demanda Cristo? No hay discipulado sin evangelio. No hay iglesia sin Cristo. No hay salvación sin su obra. Entonces, los evangelios son el corazón del Nuevo Testamento porque revelan el corazón de Dios en Cristo. No son simplemente libros que se leen, son verdades que se viven. No son relatos antiguos, son palabras vivas. No son información religiosa, son poder para salvación. En ellos, vemos al rey humilde pero glorioso, sufriente pero victorioso, cercano pero soberano. Y ante este rey solo hay una respuesta adecuada, rendición total. Que cada estudiante no solo estudie los evangelios, sino que sea transformado por ellos. Que no solo admire a Cristo, sino que lo adore. Que no solo lo conozca, sino que lo siga. Porque en los evangelios no solo encontramos un mensaje, encontramos al rey. Debemos nosotros poder entender estas verdades. Muy bien. Pasemos al estudio
del primer evangelio, Mateo. Mateo. El evangelio según Mateo. Es donde encontramos presentado a Jesús como el rey prometido. En el evangelio de Mateo encontramos a Jesús mostrado, revelado como el rey prometido, la manifestación del Mesías davídico y el establecimiento del reino de los cielos. Mateo viene a ser el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Viene a ser el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Evangelio según Mateo ocupa un lugar estratégico dentro del canon del Nuevo Testamento. No es casual que sea el primero. Funciona como un puente teológico entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo. Mateo escribe principalmente para una audiencia judía, profundamente familiarizada con la ley, los profetas y las promesas mesiánicas. Por ello, su evangelio está impregnada de citas del Antiguo Testamento, mostrando una y otra vez que Jesús no es un personaje nuevo en la historia, sino el cumplimiento de todo lo que Dios había anunciado. Una frase clave recorre todo el libro: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. La declaración la vamos a encontrar a lo largo del libro de Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Desde el inicio, Mateo establece una verdad fundamental. Cristo no es una opción teológica, es el cumplimiento necesario del plan de Dios. La fe cristiana no es una innovación, sino el cumplimiento y la continuidad fiel del propósito eterno de Dios. Jesucristo es presentado en Mateo como el hijo de David, el rey legítimo. Mateo abre su evangelio con una genealogía que no es meramente histórica, sino profundamente teológica. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este inicio establece dos identidades claves: hijo de Abraham, es decir, heredero de la promesa; hijo de David, es decir, heredero del trono. Cristo no es simplemente un maestro espiritual, Él es el rey prometido, el legítimo heredero del reino. Desde una perspectiva bíblica, esta verdad es esencial. Cristo no solo vino a salvar, sino a reinar. Aceptar a Cristo implica someterse a su autoridad. No hay salvación sin señorío. Hay un énfasis central del Evangelio en el reino de los cielos. Uno de los énfasis distintivos de Mateo es la expresión reino de los cielos. El reino no es un territorio físico, sino el gobierno soberano de Dios manifestado en Cristo. El mensaje central de Jesús en Mateo es claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto implica que el reino ya ha irrumpido en la historia. El rey está presente. La respuesta requerida es el arrepentimiento. Desde la perspectiva bíblica entendemos el reino como una realidad presente y futura. El ya, pero el todavía no. Presente en la vida del creyente, futura en la consumación final, en su consumación final. El creyente no solo cree en Cristo, vive bajo su gobierno diario. Es interesante que en el Mateo se nos hable de la ética del reino, denominada como el Sermón del Monte. Uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de Mateo es el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7. Aquí Cristo presenta la ética del reino, no como un conjunto de reglas externas,
sino como una transformación interna del corazón. Las bienaventuranzas describen el carácter de los ciudadanos del reino: pobres en espíritu, mansos, misericordiosos, hambrientos y sedientos de justicia. Este sermón no enseña cómo entrar al reino por obras, sino cómo vive aquel que ya pertenece a él. La verdadera vida cristiana no es una apariencia externa, sino una transformación interna producida por la gracia. Además, Mateo registra milagros que vienen a ser las señales del reino. Mateo presenta numerosos milagros de Jesús: sanidades, liberaciones, autoridad sobre la naturaleza. Estos milagros no son simplemente actos de compasión, sino señales del reino. Revelan que el pecado está siendo confrontado, la caída está siendo revertida, el poder del reino está presente. Cristo no solo salva el alma, tiene autoridad sobre toda la realidad. Sin embargo, Mateo registra que el rey fue rechazado, por la comunidad judía. A pesar de la claridad de su mensaje y la evidencia de sus obras, Cristo fue rechazado, especialmente por los líderes religiosos, fariseos, escribas, autoridades del templo. Este rechazo no fue accidental, sino parte del plan redentor. El rey fue rechazado por su propio pueblo. La religiosidad sin verdad siempre termina rechazando a Cristo. La religiosidad sin verdad siempre termina rechazando a Cristo o reemplazándolo. La cruz es el trono del rey. La cruz es el trono del rey. Desde la perspectiva de la Biblia, la cruz es el lugar donde la justicia de Dios es satisfecha. La gracia de Dios es manifestada. La salvación es asegurada. No hay reino sin cruz, ni discipulado sin negación propia. Por otro lado, Mateo hace una mención a la resurrección como la victoria del rey. Mateo culmina con la resurrección de Cristo. La tumba vacía declara que el pecado ha sido vencido. La muerte ha sido derrotada. Cristo reina con poder. La resurrección no es un añadido, sino la confirmación de que Jesús es verdaderamente el Rey. Es el testimonio de la aceptación de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra fe no descansa en un Cristo muerto, sino en un Rey vivo. Por otro lado, Mateo registra la gran comisión, la encomienda que el Señor hace de expandir el reino. El Evangelio de Mateo concluye con la gran comisión. Toda autoridad me es dada, dijo Jesús. Id y haced discípulos. Aquí vemos que el reino no es estático, sino expansivo. Cristo envía a su iglesia a predicar el Evangelio, a ser discípulos, enseñar su palabra. El rey gobierna, pero también envía. Todo creyente es parte de la misión del rey. Por otro lado, se enfatiza que Cristo es el rey que gobierna hoy. Mateo no presenta a un rey futuro solamente, sino un rey presente. Reina ahora, intercede ahora, gobierna ahora. Desde la perspectiva bíblica, hermanos, podemos afirmar que Cristo está entronizado y ejerce su autoridad sobre todas las cosas. El creyente vive bajo un rey activo, no bajo una esperanza pasiva. Por lo tanto, el Evangelio según Mateo nos confronta con una verdad ineludible.
Cristo es el Rey prometido. Cristo es el Rey prometido. No es una figura opcional ni una idea inspiradora. Es el cumplimiento de las promesas, el Señor del reino y el Salvador de su pueblo. Ante este Rey no hay neutralidad. O se le conoce o se le rechaza. Pero aquellos que le reciben no solo encuentran salvación, sino también propósito, identidad y dirección. Cada lector no solo debe estudiar el Evangelio, cada estudiante no solo debe estudiar este Evangelio, sino debe rendirse ante el Rey. No solo entender el reino, sino vivir en el reino. Y que cada área de nuestra vida pueda declarar con convicción: Cristo reina. Cristo reina. Bien. En la próxima clase tocaremos el Evangelio según en esta parte, culminando el libro de Cristo revelada en su servicio, autoridad redentora. Muy bien. Permítanme a ver aquí, terminar con la grabación. Sí, gloria a Dios. De tener la grabación. Muy bien. Bendiciones, hermanos.